Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Voy a presentar en este momento un estudio basado en Lucas capítulo 10 del 25 al 37, donde le hacen al Señor una pregunta muy importante. ¿Quién es mi prójimo? Entonces el Señor contesta con una parábola. Recordemos que una parábola es un ejemplo de la vida práctica para explicar algo del reino de los cielos. Fue una pregunta que un intérprete de la ley, un estudioso de la ley le hace al Señor para probarlo. Dice: he aquí cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba y le dijo: maestro, le está reconociendo aquí como un maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le respondió: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. El intérprete de la ley, entonces, reconociendo a Jesús como maestro, le hace una pregunta en el contexto de cómo tener la vida eterna, esa vida que es vida de Dios, en el griego zoe. Ellos tenían la idea y se ha tenido el concepto de que hay que hacer algo para poder heredar la vida eterna. En otras palabras, hay que hacer obras. Y entonces el Señor le hace la pregunta a la ley, ¿qué dice la ley? Y él contesta correctamente, porque menciona el texto de Deuteronomio 6:5, amarás al Señor con todo tu ser, que es el mandamiento más importante. Y luego se va a Levítico 18:19, donde el Señor dice también: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego más adelante el Señor Jesús en Mateo 22:37 en adelante corrobora esta idea, que la ley del Señor se resume en estos dos mandamientos: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El concepto entonces de hacer algo ha sido muy arraigado a través de la religión, no solamente judía, sino que todas las religiones, pero sabemos nosotros que la vida solamente la puede dar el Señor Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Y todo lo que nosotros recibimos es solamente por gracia, debido a la obra del Señor Jesús. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿quién es mi prójimo? Según el concepto que tenían los judíos en ese tiempo, el prójimo era solamente alguien que se podía amar, alguien que estaba cercano, y ellos habían recibido el mandamiento de odiar, la interpretación de que se tenía que odiar a los enemigos, a aquellos que no eran igual a nosotros en cuanto a una diferencia étnica, una diferencia política, una diferencia social o religiosa. Y dice en la lectura: pero queriendo él justificarse a sí mismo.
Aquí ya vemos la actitud entonces de este intérprete de la ley, que él se quiere justificar a sí mismo. Y le preguntó al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Él tenía una idea limitada entonces del prójimo. Y es muy interesante lo que Jesús le responde con una parábola. Jesús respondiendo le dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándole medio muerto. Aquí hay una eh, parábola entonces donde vemos a un camino de unos 34 kilómetros aproximadamente de Jerusalén a Jericó, que era una bajada, y era una área donde había un riesgo de ser asaltado por ladrones. En este caso vemos a un hombre que va, no sé, es un hombre anónimo, no se dice de dónde era, pero él fue asaltado, fue despojado de todos sus bienes y lo golpearon y estaba medio muerto. Era una necesidad urgente la que tenía aquí de recibir los primeros auxilios y de un trabajo de restauración en su cuerpo físico y en su vida emocional. Y dice que por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino, lo evitó, siendo un sacerdote. Del mismo modo, también un levita de la tribu de Leví, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el camino al otro lado del camino. Estos dos hombres posiblemente tuvieron alguna excusa, como no exponerse al riesgo de los ladrones, o posiblemente no querían contaminarse con alguien que estaba medio muerto, o posiblemente lo vieron ahí y no tenían alguien que los viera para ver sus buenas obras. De todas formas, no hicieron nada por ayudarlo. Pero dice aquí, cierto samaritano. Aquí entonces el Señor se refiere no a ni siquiera a un laico israelita, sino a un hombre samaritano. Los samaritanos era un grupo étnico bastante diferente a los judíos. No se llevaban entre sí. Los judíos consideraban a ellos como alguien que no merecía ser ayudado, porque había una diferencia históricamente, una diferencia religiosa, étnica, social, política, y por lo tanto eran enemigos. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Aquí vemos la motivación más importante que se tiene que tener para ayudar a alguien. Tuvo compasión y acercándose le vendó las heridas derramando aceite y vino sobre ellas. Aquí hay un tratamiento de primeros auxilios, le pone vino como un antiséptico sobre las heridas y luego le pone el aceite. Usaban aceite de oliva para aliviar el dolor, para mejorar la herida, y luego le hizo un vendaje, los primeros auxilios. Poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Aquí entonces pone él de sus recursos, pone su vehículo, su cabalgadura, y posiblemente él se va caminando, se va a pie, lo lleva a un lugar, a una posada, o sea, un mesón, para que lo cuiden ahí, pero él lo cuida en una forma personal. Y dice que al día siguiente sacó 2 denarios. Sabemos que un denario era el salario de un trabajador durante un día, pero 2 denarios pagaba la posada por varias semanas. Sacando 2 denarios se los dio al mesonero
y le dijo, cuídalo. Aquí entonces le está poniendo a cuidar al mesonero, las necesidades que tenía este hombre para ser restaurado. Y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Aquí está poniendo entonces de su dinero a alguien del cual no conoce. Entonces el Señor Jesús está contando esta parábola y le pregunta, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces el intérprete contesta en una forma correcta, pero él tenía un concepto equivocado de quién era su prójimo. Tenía además un concepto equivocado de cómo recibir, cómo tener vida eterna a través de hacer buenas obras. Él se justificaba a sí mismo y tenía este concepto de que no era prójimo alguien que era diferente a él. Pero esta parábola entonces nos enseña un nuevo concepto que viene a romper el paradigma, el concepto que tenían los judíos de quién era un prójimo. Aquí el Señor viene y enseña que el prójimo es alguien que aparece en el camino, no importa quién sea, si es diferente en cuanto a nacionalidad, en cuanto a un grupo étnico, en cuanto a situación social, religiosa, política o de cualquier otra clase. Pero nadie entonces tiene esa compasión que tuvo este buen samaritano. Aquí lo vemos muy parecido. Se parece mucho a Jesús, quien todo lo que hizo, lo hizo por compasión, por amor. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Nos dio primeros auxilios y nos está restaurando en este proceso de la vida cristiana. Jesús vino a destruir entonces el concepto de división. Él viene a destruir toda barrera de quién es nuestro prójimo. No solamente es un amigo al cual nosotros podemos amar, sino que es alguien aunque sea diferente. Y mientras otros fallaron, mientras la religión falla, mientras la filosofía y las ideologías fallan, el Señor Jesús tiene todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que tú necesitas para ser restaurado por completo, todo por gracia. Y por compasión, el intérprete de la ley tenía un concepto equivocado de lo que es un prójimo debido a su religiosidad y se dio cuenta que no estaba cumpliendo la ley del Señor. El único que la cumplió totalmente porque vivió sin pecado fue el Señor Jesús. Es el Hijo de Dios el que vino en nuestro lugar, es nuestro buen samaritano, con el que con amor y misericordia nos dio a nosotros la salvación, nos justificó y nos está santificando, nos está restaurando mediante la obra del Espíritu Santo y nos prepara para su segunda venida cuando Él venga y nos lleve a la casa del Padre. Para terminar, podemos hacer nosotros también el trabajo del buen samaritano con Jesús dentro de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, aprovechando toda oportunidad en nuestro camino para mostrar misericordia a todos los necesitados, no importa cuál sea la diferencia. Que el Señor te bendiga y te guarde en este momento. Espero que tú puedas ver a Jesús como el buen samaritano. Espero que tú puedas asumir una actitud de buen samaritano para cualquier necesidad. Que Dios te bendiga. Espero que esta reflexión sea de bendición para ti, para los tuyos. Te invito a escucharla otra vez, a darnos un like
un comentario y si no te has suscrito, hazlo haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.